Bienvenido al podcast El Camino del Hombre Disruptivo. En este podcast vamos a hablar de propósito, masculinidad, hábitos, relaciones y por supuesto la mejora constante. Todo lo que necesitamos como hombres para convertirnos en nuestra mejor versión y crear la vida que queremos. Soy Dante García y te invito a que me acompañes en este proceso para que, tanto tú como yo, mejoremos constantemente y dominemos nuestro camino. Ponte cómodo y empecemos. En este episodio quiero que hablemos de 3 habilidades que debes desarrollar como hombre si no quieres que tu vida se convierta en un pude haberlo hecho mejor, en un arrepentimiento por no haber hecho las cosas que sentiste eran importantes para ti y terminar conformándote con lo poco que logres. Pero me gustaría hablarte de habilidades que muchos hombres pasan por alto. Es más, muchos ni siquiera voltean a verlas y piensan que no son ni importantes ni vitales y que si las aprendes estaría bueno, pero no son esenciales para la vida. Y al finalizar el episodio, te darás cuenta que estas 3 habilidades no solo son útiles, sino que son mucho más necesarias de lo que creías. La primera habilidad: dominar el arte de comunicar. La comunicación en términos simples es un proceso de transmisión de información entre un emisor y un receptor. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto nos debería importar? De hecho, nos comunicamos desde que somos bebés. ¿Por qué esto entonces debería ser importante? ¿Por qué deberías dedicar tiempo y esfuerzo en dominar este arte? Porque, si bien todos tenemos la capacidad de comunicarnos, eso no quiere decir que todos sepan utilizarla adecuadamente. De hecho, la gran mayoría no sabe comunicar sus ideas efectivamente. El arte de comunicar es una habilidad más compleja de lo que piensas. Es la habilidad de articular tus ideas, de conectar con tu audiencia, de emitir un mensaje y de influir en los demás. Pericles, un general político y orador ateniense, decía: el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel que aquel que no sabe pensar. Y es que los hombres de hoy no saben expresarse, tienen miedo de hacerlo, tienen pavor de que su voz se escuche en la habitación. O resulta todo lo contrario, hablan sin tener nada bueno que decir, y todo lo que sale de sus bocas son simplemente palabras vacías que evidencian lo vacía que también está su cabeza. Como hombre, debes estar en la capacidad de articular tus pensamientos, de saber expresarlos, de conectar con tu receptor. Entonces, ¿cómo dominas el arte de la comunicación? ¿Cómo desarrollas esta primera habilidad? Primero, necesitas mejorar tu comunicación verbal, y esto lo logras al expandir tu vocabulario. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Leyendo. En serio, leer libros es la manera más eficiente de adquirir conocimiento, de aprender nuevas ideas y, por supuesto, de conectar mejor los conceptos. La lectura llega a ser una actividad infravalorada, pero al hacerla diariamente, no solo expandes tu vocabulario, sino que también incrementas tus conocimientos y, por lo tanto, tu asertividad y tu poder de influir en otros llega a ser mucho más alto. Como segunda medida, te diría que debes ser consciente de tu lenguaje corporal para que éste también sea coherente con tu lenguaje verbal. Este segundo componente requiere de mucha práctica y también, y sobre todo diría yo, de observación. Lo mejor que puedes hacer es ir a tu librería, al puesto de libros más cercano, adquirir unos buenos libros que hablen sobre la comunicación no verbal. Y luego prestas atención con las personas con las que interactúas, incluso con las personas que ves caminando por la calle. Cuando te sientes y tomes un café, observa a las personas que están alrededor. Mira sus rostros, la forma en cómo mueven sus manos, la velocidad en la que mueven su cuerpo, la forma en cómo están sentados, sus gestos. Y lo mismo puedes hacer cuando estés en una reunión o en una fiesta. Mira los gestos que hacen con mayor frecuencia, sus expresiones faciales, los movimientos, sus pausas, la manera en que interactúan, su gesticulación particular. Observa detenidamente a cada individuo.
Encuentra patrones, sé consciente de sus gestos, de las expresiones más comunes, intenta entender cuáles son sus causas. De esta manera aprenderás no solo la manera en que las personas emplean el lenguaje no verbal, sino también la manera en la que debes expresarte para ser más enfático y asertivo. Una tercera cosa que puedes hacer para dominar esta habilidad es aprender a jugar con el volumen, con el tono, con el ritmo, con los silencios de tu voz. Hablar en un bajo volumen de voz puede detonar un síntoma de desconfianza, un síntoma de inseguridad. Hablar solo usando un tono resulta aburrido. En serio, resulta aburrido. Y en ocasiones te puede resultar hasta irritante. Hablar rápido puede comunicarle a tu audiencia que estás nervioso, que no quieres que vean lo nervioso que estás, lo inquieto que estás, lo ansioso que estás. Cuando en realidad el hablar pausadamente, el tomarte el tiempo para articular las palabras, para expresarlas, resulta mucho más atractivo. Y los silencios, aunque no lo creas, es una de las mejores herramientas para generar intriga, para generar curiosidad, lo cual es esencial para mantener el interés de tu receptor, de tu audiencia. Una cuarta medida que te pediría para utilizar y para dominar, mejor dicho, el arte de la comunicación, es aprender a utilizar el contacto físico en el momento adecuado. Así favoreces esta conexión entre el emisor y el receptor. Obviamente esto lo haces a través de la calibración sutil. Básicamente es que puedas hacer sentir cómodo a la otra persona, que esa persona se sienta segura o seguro cuando conversas con él o con ella, para así determinar si necesitas continuar con la conversación o simplemente terminarla para así no estropear la interacción. Todo esto, toda esta primera habilidad del arte de la comunicación, que llega a ser muy importante porque todos necesitamos comunicar nuestras ideas, pasamos a la segunda habilidad, que es ser estratégico. Las estrategias básicamente son acciones meditadas y encaminadas hacia un objetivo, pero no solo son pasos que necesitas dar, también necesitas conocer cómo dar esos pasos y qué paso sigue al siguiente. Eso es ser estratégico. Como hombre debes entender que la planificación y el logro de objetivos son una parte fundamental en tu camino hacia la excelencia, porque la vida no te va a conceder tus deseos solo porque sí. No existe un genio de la lámpara que con solo frotarlo y decirle lo que quieres, lo que deseas en tu vida, esto va a aparecer de forma mágica en la misma. La vida no te va a convertir automática, ni mágica, ni milagrosamente en un médico, en un profesor, en un ingeniero, en un científico, en un investigador, en un experto en algo. No lo va a hacer. Es tu responsabilidad, eres tú quien tiene esa responsabilidad de trazar un plan de acción y de llevarlo a la práctica, de ejecutarlo para llegar a donde quieres llegar. Lo importante es que, al ser estratégico, impidas que ser un hombre que deambule por la vida sin siquiera tener una visión del corto plazo, de simplemente vivir el ahora sin pensar en el mañana, porque el mañana va a llegar y tú básicamente vas a seguir siendo el mismo hombre, sin una visión, sin un rumbo y completamente perdido. Se trata de que seas un hombre de acción, que sabe bien hacia dónde quiere ir, o que al menos tiene una idea de lo que va a hacer al día siguiente. Por algún lado necesitamos empezar. Robert Greene, autor del libro Las 48 leyes del poder, dice que en este mundo no harás nada que valga la pena si no empiezas por desarrollarte y transformarte a ti mismo. Entonces, necesitas entender que todo empieza por ti. Empieza por crear hábitos mejores, hábitos saludables, hábitos que te permitan desarrollarte y potenciarte, hábitos que te alejen de los vicios, del placer, de las distracciones y te acerquen mucho más a la virtud. Puedes empezar por algo tan sencillo como salir a caminar 10 minutos cada día, o leer 10 páginas de un libro de tu interés cada día, o escribir en un cuaderno tus ideas, tus reflexiones, tus inspiraciones, o hacer 10 flexiones de pecho, o incluso tomar un solo vaso de agua al día. Acciones que, en el plano general de las cosas, parecen insignificantes,
pero que con la constancia, con la disciplina, se convierten en la base fundamental del hombre ejemplar que quiere ser, de un hombre estratega, de un hombre que sabe que cada acción cuenta. En muchos niveles, la vida se parece a una partida de ajedrez. Necesitas conocer tu objetivo, necesitas conocer los pasos a dar, las estrategias, los movimientos que más te pueden beneficiar, y que cada movimiento debe seguirle a otro. Y al igual que en la vida no puedes deshacer un movimiento cuando juegas al ajedrez, pero sí puedes asegurarte de que el siguiente movimiento sea mucho mejor si aprendes de tus errores, si tomas decisiones que te pongan en una ventaja, que te pongan en el rumbo adecuado. Si pierdes, porque va a ocurrir en alguna u otra cosa, tienes la oportunidad de analizar ese fracaso, de entender qué pasó y por qué pasó. Todo para pasar de unos simples movimientos hacia la excelencia en tu juego. Pero ser estratega no solo implica la planificación de tus siguientes pasos en la vida, también significa estar en control de tus emociones, porque en este juego de la vida habrá momentos en los que no se tratará tanto de tu fuerza física, sino de tu fortaleza mental la que esté en juego, la que determine si lo alcanzarás o no, si lo lograrás o no. Se trata de tener ese control de tus emociones, ese control de ti mismo, ese dominio sobre ti para no perjudicar tu plan, para seguir firme en el camino con el cual te has comprometido. Y todo esto nos lleva a nuestra última habilidad, que seguramente ya la habrás adivinado. Ten dominio sobre ti mismo. Algo que, lastimosamente, el hombre moderno está olvidando por completo. El dominio propio es la capacidad de controlar tus pensamientos, tus emociones y por lo tanto tus acciones. Aristóteles decía, considero más valiente aquel que conquista sus deseos que aquel que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. No hay hombre en la faz de la tierra que no batalle con sus impulsos, con sus deseos, con sus tentaciones, con sus pasiones. No hay hombre en este mundo que no esté en guerra con sus propios demonios internos. El hombre que carece de dominio propio está destinado a ser un prisionero más, un esclavo más de sus mundanas pasiones. Pasiones que en el momento lo harán sentir tranquilo, relajado, incluso bendecido, pero que con el tiempo, en el largo plazo, lo harán sentir como el peor prisionero que existe, incapaz de controlar sus impulsos, incapaz de hacer uso de su razón. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el no tener dominio sobre ti mismo hace que caigas en actos imperdonables. Muchos hombres que no son capaces de dominarse a sí mismos cometen las peores atrocidades y perversiones imperdonables, dañando a otras personas más que a sí mismos. La falta de dominio nubla la razón, nubla el actuar, nubla el espíritu, nubla este deseo de lograr la excelencia, ese deseo que reside en nosotros. Dejarte controlar por tus emociones puede llevarte a cometer los peores errores de tu vida. Pero, como el gran estratega que eres o que puedes llegar a ser, necesitas ser capaz de maniobrarte, de manejarte por la vida de forma serena, de no dejarte llevar por las dificultades que se van a presentar a lo largo de la vida. Obviamente, hay eventos externos, eventos ajenos a nuestro control, que despiertan fuertes emociones, fuertes reacciones, ya sea al terminar una relación de pareja con la persona que amabas mucho, o la muerte de un ser querido, o una enfermedad, o un accidente. Y por supuesto que todo esto duele, por supuesto que evoca tristeza, rabia, impotencia, desespero, ansiedad, mucho dolor. Y el dominio propio no implica que suprimas estas emociones. No implica que las niegues, que las reprimas, que reprimas aquellas emociones que despiertan o que nacen de eventos trágicos en tu vida. Implica que no actúes con base en estas emociones. Implica que no te dejes consumir totalmente ni llevar totalmente por tus emociones.
El dolor generado por una ruptura de pareja, por ejemplo, sí llega a ser algo muy traumático para muchos hombres, pero también resulta ser una de las excusas más frecuentes que muchos hombres utilizan para sumergirse en malos hábitos, en el alcoholismo, en el sedentarismo, en la depresión, en el consumo obsesivo de pornografía y muchas otras atrocidades, o mejor dicho, adicciones que consumen tu vida lentamente. Nuestro mecanismo de defensa nos invita a rellenar ese vacío que ahora sentimos porque un dolor fuerte se ha generado en nuestra vida, y lo hacemos con actividades que generan ilusoriamente el placer, la relajación, el confort. Pero cuando menos te das cuenta, el dejarte llevar por el dolor, por la emoción que ha despertado ese evento en ti, te ha convertido en un adicto, en un resentido, en un rencoroso, en alguien que no solo odia a la persona que le provocó eso, sino que también llega a odiarse a sí mismo. El dominio propio implica que conquistes tu necesidad de actuar con base en tus emociones. Es una de las habilidades más complejas, pero también es una de las más fundamentales, yo diría, de las más esenciales a desarrollar a lo largo de tu vida. El dominio propio es quizá la habilidad más difícil de lograr, porque requiere de tiempo, requiere de experiencia, requiere también de entender que a veces fallarás y requiere no quedarte únicamente con tus fracasos, sino también con el potencial de mejora. Y esto requiere de mucha sabiduría, requiere de intencionalidad, requiere de conciencia, requiere de un genuino deseo de no dejarte llevar por el cuerpo, de buscar algo más allá que el simple placer momentáneo. ¿Cómo empiezas este camino de dominio propio? Empieza por descubrir los hábitos que más daño te están haciendo ahora, que más están dañando tu vida, que más están dañando tus relaciones y que te alejan de tus metas. Empieza con uno. En serio, con un solo hábito, solo uno, y date a la tarea de eliminarlo o de reemplazarlo con un hábito potenciador. Un solo hábito, sí, puede parecer poco en términos generales, desde una perspectiva más amplia, pero, si lo piensas bien, puede ser el primer ladrillo para construir la vida que quieres, el primero al cual le seguirán decenas, cientos o miles de otros ladrillos que edificarán la vida y el hombre que quieres ser. Porque tu vida no necesita de promesas no cumplidas, no necesita de humo, necesita de resultados tangibles. Y esos resultados solo los puedes obtener si empiezas, aunque de a poco, a dominar estas 3 habilidades de las cuales hemos hablado en este episodio.